En cierta ocasión, el maestro expresó su inquietud sobre cuál sería el estado espiritual del mundo en el día de su regreso, preguntándose de forma retórica: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas Nakai 18:8. La fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, será un requisito imprescindible a la hora de recibir al Mesías en su segunda venida. Pero incluso antes de hacer gala de tan elevada virtud, cabría preguntarse: ¿reconocerá Israel a Yeshua cuando regrese? ¿Qué clase de Mesías están esperando los rabinos? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor, y en el shiur de hoy hablaremos con ayuda del cielo sobre un tema de enorme importancia: ¿cuál será la actitud del pueblo de Dios hacia Yeshua en su segundo advenimiento? Quizás piense que esto no le afecta en absoluto, pues de hecho incluso existen denominaciones que han dejado a Israel al margen de los acontecimientos del fin de los días. Y sin embargo han incluido países que ni siquiera son nombrados en la Biblia, como pueden ser los Estados Unidos o incluso China. Craso error, querido Javier. Israel es la higuera sobre la cual se determinan los tiempos de Dios para el fin de siglo. Como fue dicho, de la higuera, como metáfora de Israel, aprenden la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo Matai 24:32. Asimismo, debemos recordar que fue el rechazo de parte de las autoridades de Jerusalén, y no de las naciones, la que determinó el plan divino. Y usted podría aquí objetar que en los días de Yeshua no había comunidad de creyentes procedentes de las naciones, pero que ahora, tras 2000 años de existencia de la Iglesia gentil, las tornas han cambiado, y es esta y no Israel quien determina las señales y los tiempos. Si usted se ha adscrito a esta idea, que no es otra cosa que la teología de la sustitución, de nuevo mucho guiará, como el propio Pablo expresó de forma clara. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y añade: pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su separación la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Hemos citado en Romanos 11, el 1, el 11, el 12 y el 15. Nos es necesario asentar primero estas nociones para evitar caer luego en conclusiones equivocadas sobre el tema que expondremos a continuación, cuando analicemos qué clase de Mesías está esperando Israel. Y esta pregunta requiere, una especial relevancia cuando es trasladada a las autoridades religiosas, pues son los poskim, los legisladores, quienes aplican la halajá en cada generación, las disposiciones legales que rigen cada aspecto de la vida individual y colectiva de un judío. Y estas leyes, de la misma forma que regulan la comida, las fiestas o incluso la cohabitación, también describen los requisitos para la aceptación del Mesías. Pues, como sucedió en su primera venida, la opinión del pueblo llano fue relativamente irrelevante en el desenlace de los acontecimientos, y lo que realmente marcó el cumplimiento de las profecías en una u otra vertiente, esto es, en la proclamación de Yeshua como el Mesías Rey o su advenimiento como el siervo sufriente, estuvo al arbitrio del dictamen de los sabios, muy especialmente de las autoridades sacerdotales del templo y del Sanedrín, quienes sin saberlo tuvieron en sus manos la oportunidad de dar pie al reino mesiánico o relegar al pueblo de Israel a una larguísima diáspora. Veamos esto con más detalle. En la actualidad, la humanidad al completo vive en un estado de exilio, lo que en hebreo se denomina galut. En el judaísmo esta realidad se recuerda diariamente en las bendiciones de la Amidá, en el servicio de oración silencioso, al recitar cada día el Kibbutz Galuyot, la reunión de los exiliados. Según lo escrito, a sonar el shofar grande de nuestra liberación. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos en nuestra tierra a todos juntos desde los 4 confines del mundo. Bendito eres tú, Eterno, que reúnes a los dispersos de tu pueblo Israel. Esto lo hemos sacado del libro de oraciones.
Y esta oración, que es pronunciada indistintamente por cualquier judío, ya sea que viva a escasos metros del Kotel, ¿no?, del muro occidental, o en la otra esquina del mundo, porque ambos siguen experimentando un exilio espiritual y tienen la misma necesidad de redención. Debemos subrayar que esta oración, inspirada en Isaías Yeshaya 27:13, describe la reunión de los dispersos y su ascenso a la tierra de Israel, como un evento de carácter sobrenatural, llegado con los días del Mesías, y no como una iniciativa política o religiosa, como también es expresado en la Gemara. Está escrito: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis ni avivéis al amor hasta que a él le plazca. Cantares Shir Shirim 2:7. Y añade, este versículo es necesario citarlo para lo que fue enseñado por Rabbi Yosei, hijo de Rabbi Hanina, quien dijo: ¿por qué esos tres juramentos? Y aquí está haciendo mención a Shir Shirim en el 2:7, en el 3:5 y en el 8:4, y añade: uno, para que los judíos no suban a Israel como un muro. Esto es, para que no suban todos a la vez. Ketubot 111a. Es cierto que, a priori, el judío que vive en Israel, y aún más en Jerusalén, dispondrá de mayores recursos para acceder a un nivel espiritual más elevado, pero esto no sacará su alma del estado de exilio. Y al igual que su hermano de las antípodas, deberá aguardar la salvación todos los días, como dijeron los sabios. Raba dijo: cuando una persona, después de morir, es llevada a juicio, le preguntan: ¿aguardaste la salvación? Shabbat 31a. Son muchos los midrashim y los textos cabalísticos que destacan los aspectos sobrenaturales de la venida del Mesías, como por ejemplo el célebre texto de Zohar Shemot 7d. Sin embargo, no será ninguna de estas realidades a las que, al menos en teoría, provocarán a las autoridades religiosas a reconocer al Mesías. A manera de paréntesis, debemos reseñar que en el judaísmo no se enseña que el Mesías es una situación, ni tampoco una época, ni un estado de conciencia, como algunos herejes afirman, sino que se tratará de un hombre. Y volviendo a nuestro anterior planteamiento, es importante reseñar que el método que los líderes religiosos seguirán a la hora de reconocer o no al Mesías no se basará en estos múltiples midrashim que nos hablan de acontecimientos extraordinarios, ni en las enseñanzas del Zohar, ¿no?, que describen al Mesías saliendo del jardín del Edén para manifestarse en la tierra de Galilea, estremeciendo desde ahí al mundo entero. Pues todos sus postulados estarán basados en la halajá. Y la fuente primaria de estas disposiciones legales serán las enseñanzas que el Rambam, Maimónides, escribió a este respecto, y que son expuestas en su obra magna, Yad HaZakah. Y concretamente en Hilchot Melachim, en las leyes de los reyes, donde la manifestación del Mesías es descrita como un proceso en dos etapas. En la primera, el candidato es considerado como posible Mesías, y en el segundo se confirma esta condición, según se declara. Si surge un rey de la casa de David que estudia la Torá y observa los preceptos de la ley escrita y de la ley oral, como hizo su antepasado David, y lleve a todo Israel a marchar en el camino de la Torá y refuerce las brechas en su observancia y libre las guerras de Dios, entonces él es presumiblemente el Mashiach. Si hace todo esto y además conquista a todas las naciones vecinas, reconstruye el templo en su lugar y reúne al remanente disperso de Israel, entonces él es definitivamente el Mashiach. Hemos citado Hilchot Melachim en el 11.4. Cabe reseñar que, contrariamente a lo expuesto en las fuentes midráshicas, esta halajá no contempla los milagros y los hechos sobrenaturales como parte integral de la revelación del Mesías, como también dijo el mismo autor. No creas que el rey Mesías deberá dar señales y realizar maravillas, producir innovaciones en el mundo o resucitar a los muertos y cosas semejantes. Hemos citado el mismo libro en el 11.3. Declaración en la que no es difícil descubrir un claro propósito de refutar las enseñanzas de Yeshua, quien vindicó los milagros como una prueba de su condición mesiánica, según lo escrito. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Yeshua les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les son anunciados las buenas nuevas. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Hemos citado Lucas Nakai 7, del 20 al 23. Cabe reseñar que sobre este tema Maimónides se contradijo a sí mismo, pues en otro lugar enseñó lo contrario a lo antes expuesto. Como también fue dicho, las señales y maravillas hechas por el Mesías confirmarán su derecho y su linaje. Hemos citado el Igeret Trimán, la carta al Yemen, en el capítulo 4. Pues de hecho, el Ramban hizo una mención explícita de Yeshua en la obra que nos ocupa, refutando cualquier tipo de vínculo entre él y el concepto Mesías, según sus palabras. También Yeshua, nombrado aquí despectivamente como Yeshu ben Pandera, se imaginó que él era el Mashiach y fue condenado por orden del tribunal judío. Esto ya había sido profetizado por Daniel, que dijo, «Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán». ¿Y existe acaso algún fracaso más grande que este? Todos los profetas dijeron que el Mashiach nos salvará, nos traerá de nuevo a su tierra y fortalecerá la observancia de la Torá, y este provocó la muerte de los judíos por la espada, el exilio de los judíos y su dispersión y persecución. Intentó reemplazar la Torá y engañó a la mayoría del mundo para que sirvan a un Dios que no es Hashem. Hemos vuelto a citar Jihol Melahim en el 11.4. No entraremos a contestar estas palabras, que más que una interpretación de las leyes, son un abierto insulto. Pero no podemos dejar de preguntarnos cómo encajará el profeta Elías en una redención completamente ligada al mundo natural y del todo exenta de milagros. ¿De qué forma un sabio de la Torá, que en un momento dado de su vida adquiere la conciencia de ser el Mesías, es anunciado primero por alguien que es semejante a un ángel del cielo y que lleva 2900 años actuando a favor del pueblo de Israel? De un personaje que se halla presente en todas las circuncisiones que se practican en el mundo y en todos los seder de Pesaj que se celebran año tras año. Por no decir que el Rambam pasa de largo sobre la figura del Mashiach ben Yosef, el cual, según la tradición rabínica, habrá de morir, como fue dicho. En la tierra lamentará cada linaje aparte. Zacarías, Zecharia 12:12. Se refiere a la muerte del Mashiach ben Yosef. Hemos citado el Talmud en Sukkah 52. Querido Javer, si usted ha creído en el Mesías, no sabe lo afortunado que es. Y a veces una fe sencilla pero sincera es infinitamente más valiosa que una erudición exenta de espiritualidad. Ya en su día el apóstol Pablo manifestó su pesar por el rechazo de Yeshua por su propio pueblo, queriendo él mismo ser anatema por amor a sus hermanos y sus parientes según la carne. Y aquí nos preguntamos con pesar si después de 2000 años ha habido algún cambio a este respecto. Pero aún nos causa más tristeza concebir un regreso del amado donde solo una pequeña parte del pueblo escogido sale a recibirle y a aclamarle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea nuestra sincera oración por Israel para redención y para salvación, y que todos tengamos parte en el mundo venidero, sea esta la voluntad del Santo, bendito sea. Amén. Querido Javer, una vez más le pedimos su ayuda, que por favor apriete el botón unirme, para que con su aportación a este canal podamos llegar con estas enseñanzas a muchísimas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.